Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo vemos toda esta situación, doctor Enrique Herrería? Usted como experto, como ex juez constitucional, y cómo vio, bueno, el actuar de la Corte Constitucional en el sentido de decirle, vea, subsana estos temas y le vamos a aprobar. Y aparece que en medio de estas tensiones que hubo entre la Corte Constitucional, entre el Ejecutivo, pues ya esto fue una bandera blanca de paz para decir, bueno, vamos a este proceso. Recordemos que hace 2 semanas hubo unas tensiones mayores porque el presidente intentó de alguna forma saltarse a la Corte Constitucional y bueno, pedir directamente al CNE que convoque a esta consulta, esta convocatoria para una consulta popular y que se nos consulte si queremos una constituyente. Y bueno, lo que sabemos es que se subsanó el CNE enviando a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional diciendo ok la vía, haciendo unas observaciones a esto que se planteaba de los estatutos y demás, y ahora que se subsana, pues ya hay el ok para una convocatoria, una constituyente. ¿Cómo vemos todo esto que ha sucedido, en medio de estas tensiones también entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, y ahora esta última decisión de la Corte de, bueno, convocar y pedirle al CNE que convoque a una consulta popular para que los ecuatorianos decidamos si queremos una constituyente? Bienvenido, doctor Enrique Herrería, y gracias por atendernos. Buenos días, Verónica. Gracias a usted por la gentil invitación. Creo que en lo que todos coincidimos, el señor presidente de la República, estoy seguro que los señores magistrados de la Corte Constitucional, usted y yo, todos los que nos están viendo y escuchando, es que se vuelve muy imperativo hacer cambios a la Constitución. La primera consideración es que la Constitución del 2008 tiene cosas muy buenas. Reconocimiento de derechos a la naturaleza, el reconocimiento de que debe haber justicia indígena, que tiene que tener algunas restricciones que pueden ser mejoradas en la propia Constitución o en los cuerpos infraconstitucionales que rigen en los procesos constitucionales. Tiene un catálogo de garantías de los derechos formidable, el artículo 66, donde se establecen derechos de libertad, me parece también extraordinario. Es decir, tiene cosas buenas la Constitución del 2008, pero también tiene algunas cosas nocivas que hay necesarias. Las innecesarias que hay que hacer un desbroce de las mismas, sacar toda esa baraja que no sirve para nada, pero los asuntos fundamentales son los que siempre yo me he permitido proponer, que se debería eliminar este monopolio que existe del Estado sobre todos los sectores estratégicos, que debería haber una eliminación de esta prohibición de arbitraje internacional y también que se debería evitar esta inflexibilidad que existe para los cambios laborales que son imprescindibles para los propios trabajadores del país. En eso estamos de acuerdo. Ahora el problema es, ya sabemos nosotros, como cuando se va a jugar un partido político, ya tenemos los 11 jugadores, sabemos que están en óptimas condiciones físicas, y que van a haber árbitros que van a estar regulando de manera imparcial la contienda, pero no sabemos el resultado de ese partido de fútbol. Aquí no sabemos para qué se está convocando una asamblea constituyente. No sabemos hasta el momento cuál es la hoja de ruta que se ha planteado el señor presidente de la República para esos cambios constitucionales. Yo me permito recordar, puede ser, no permito que se califique como una vanidad, pero sí como fruto de la experiencia, no solamente que yo soy un hombre viejo, sino que he sido cargos públicos, he sido por 2 veces juez de la Corte Constitucional, primero el Tribunal, ahora después de la Corte Constitucional, y siempre insistí en que era necesario, previo a esa convocatoria, que el presidente de la República escoja de fuera de su seno, no amigos, no partidarios, no familiares, de fuera de su seno, personas independientes de reconocido prestigio en el país y de enorme credibilidad, en la intención de que ellos elaboren una hoja de ruta, esto es, qué es lo que se debería hacer en los cambios constitucionales. Y mencioné algunos nombres que ya no tengo para qué reiterarlo, pero uno solo sí reitero, un hombre de enorme valía, el doctor Albornoz. El doctor Albornoz, un economista de gran prestigio, Vicente Albornoz,
ha sido designado, y es un acierto del señor presidente de la República, designado como su representante, como embajador en Alemania. Es decir, gente de esa categoría era la que yo estaba sugiriendo para que elaboren esta hoja de ruta, digan qué es lo que se necesita para el progreso y el desarrollo social del país, conjuntamente con juristas, representantes de gremios, del movimiento indígena, todo eso. Y de esa manera los ecuatorianos sabíamos hacia dónde íbamos. Eso no fue recogido por parte del Ejecutivo. Tampoco hubo la sensibilidad de la Corte Constitucional para ellos decir, bueno, nosotros amparados en el artículo 226 de la Constitución, que dice que es un deber de todos los servidores públicos coordinar acciones para la procura del país. Bueno, nosotros le decimos, tenemos esa receptividad, señor presidente, hagamos mesas de trabajo. Eso no significaba intromisión entre una función y la otra, de ninguna manera. Significaba transparentemente decirle al país qué es lo que se iba a hacer. No se ha hecho tal cosa y ahora usted me permite retomar una idea suya, dice usted, se ha subsanado. No se subsanó nada. El artículo 443 de la Constitución dice que todos los cambios constitucionales, enmiendas, reforma parcial, asamblea constituyente, debían pasar por dictamen previo de la Corte Constitucional. No se lo hizo. El presidente de la República lo envió directamente al Consejo Nacional Electoral, quienes con mucha habilidad y por su experiencia lo derivaron muy cómodamente para que la Corte Constitucional lo conozca, y una Corte Constitucional absolutamente complaciente, abandonando esas posiciones irreductibles que tenía hasta hace pocas semanas, lo convalidó, dicen ellos, se convalidó. No se podía convalidar por una simple razón, porque tenía un vicio de origen que es insubsanable, no podía ser subsanado. Tenía que insistirse diciéndole, señor presidente de la República. Y, por ejemplo, yo creo que los 9 jueces de la Corte Constitucional, sobre quienes reitero mis comedidos reconocimientos, y además reitero que son gente muy inteligente, todos muy capacitados, son unos formidables juristas, decir, señor presidente, nosotros estamos dispuestos a abonar a este clima de paz que debe vivir el país, y por lo tanto sugerimos que presente usted o que haga una mesa de diálogos para ver de qué manera se soluciona. Pero no solamente que se quede, ya está el problema aparentemente solucionado, el impasse, ya estamos en periodo electoral, faltan muy pocos cambios que se van a agregar, pero ya estamos en periodo electoral y ya hubieron los 2 dictámenes de la Corte Constitucional. La preocupación que yo tengo es la siguiente. Los precedentes de la Corte Constitucional siempre han enfatizado que no puede haber asamblea constituyente de plenos poderes. Y así lo reiteran en su dictamen, en el segundo dictamen, lo reiteran en el artículo 50 y en el 86. Dicen, no puede haber asamblea constituyente de plenos poderes. Pero ahí me aborda una grave preocupación. En el mismo dictamen consta la reproducción del decreto presidencial. Y en el decreto presidencial, en el considerando 26, dice el señor presidente de la República que la intención de la Asamblea Constituyente es una Asamblea Constituyente originaria, fundacional, y en doctrina jurídica eso es que todo lo puede. En consecuencia, como no hubo el reproche jurídico por parte de la Corte Constitucional a ese numeral del considerando presidencial, de los considerandos presidenciales, en el momento en que haya una asamblea, se van a declarar en asamblea constituyente originaria de plenos poderes, que todo lo puede, y es posible, si no hay la suficiente sensatez de los integrantes de esta asamblea, que vayan a decir, bueno, como somos de plenos poderes, esto es refundacional, así lo dice, que es para refundar el país, es refundacional, vamos a eliminar los magistrados, Corte Nacional de Justicia, todos afuera, vamos a poner provisionales, Corte Constitucional, todos afuera, provisionales, y igual será con todos los otros organismos de control, y eso es lo que no es deseable. Se equivocaron los señores magistrados de la Corte Constitucional, ellos que son tan inteligentes y sapientes, se les pasó por alto, lo hicieron por la premura, trabajaban en la madrugada, las presiones en la también, madrugada. las presiones políticas. Y eso se ha prestado para esta preocupación que tenemos nosotros 3 que estamos en este programa conversando,
y también para las conjeturas que se están tejiendo a lo largo y ancho del país. ¿Hubo un acuerdo previo para producir esto o en su defecto hubo un déficit de atención en la lectura de los considerandos de los decretos presidenciales? Una preocupación muy válida al doctor Enrique Herrería que nos está dando, bueno, las visiones de lo que puede ser este proceso de una asamblea constituyente. Y doctor, ¿qué piensa de los exigencias que se piden acá, que básicamente para ser asambleísta constituyente son las mismas que para ser un asambleísta y allí básicamente tener mayor de 18 años? ¿Cómo vemos de los cuadros que puedan llegar a ser asambleístas constituyentes y que puedan ser capaces de redactar una nueva carta magna, tomando en cuenta que también aquí tienen que presentar los partidos, movimientos políticos sus cuadros, porque va a ser en listas cerradas además? Allí hay una complejidad. ¿Cómo lo ve usted? Tendría que dar un giro fundamental al Ecuador para que los partidos políticos no pongan a personas, para decirlo de alguna manera, populares, a personas que les sean familiares a los ecuatorianos para que voten por ellos, que esa es la práctica usual desde hace muchos años en el Ecuador. Lo deseable sería que los partidos le propongan, pero no a una persona, que propongan a un grupo de personas, gente de enorme prestigio, de competencia. Hacer una ley demanda una técnica jurídica legislativa muy exigente, que solamente lo pueden hacer profesionales de las distintas materias, mientras que hacer una carta constitucional, que es la Carta Suprema, debería estar conformada por conocimientos de profesionales multidisciplinarios, no solamente juristas. Tienen que estar economistas, tienen que estar sociólogos, tienen que estar representantes por el conocimiento que tienen de lo pragmático, representantes de los gremios, representantes de organizaciones prestigiadas de la sociedad civil. Estamos hablando de grupos de especialistas y eso no significa de forma alguna que sea discriminatoria. Yo ponía en algún momento un ejemplo. Si a mí, que soy abogado y que soy un abogado viejo, con experiencia, que tengo casi 50 años de ejercicio profesional, me ponen a hacer una casa, tengan la seguridad que al segundo día de construida se va a caer porque yo no tengo la especialización. Entonces, si los partidos políticos no abonan poniendo gente de fuera de su seno, porque en los partidos políticos del interior son escasos los miembros que tienen la competencia para hacer una nueva constitución, de fuera de su seno, gente que merezca la confianza del país para elaborar una buena carta. Si la presidencia de la República no pone de fuera de su grupo, porque estamos viendo, si van a poner candidatos como los que están en la Asamblea Nacional, con las excepciones de rigor, personas que para dar un discurso leen en una tablet, dan la apariencia cuando usted ve los videos de que están ellos improvisando una controversia y están hablando de cosas que ya han superado, que ya no son materia del motivo de discusión de ese momento porque se las hacen, son asesores o si las hacen ellos también los hacen mal. En consecuencia, si no hay una actitud prolija de parte de los partidos políticos, nos vamos a encontrar con una nueva asamblea constituyente que posiblemente su redacción obedezca no a la deliberación que vaya a haber al interior del pleno de esa asamblea, sino que se los propongan, como ya pasó en Montecristi, personas extrañas, no solamente del seno de la asamblea, sino hasta de fuera del país. En consecuencia, no se van a considerar las reales necesidades de los ecuatorianos. Qué complejo realmente. Son las 7:46. Conversamos con el doctor Enrique Herrería, jurista, quien fue además juez constitucional. Andrés. Doctor, un gusto saludarlo, Andrés Vázquez. Usted estuvo como juez en la Corte Constitucional hasta el primer semestre del año y quiero consultar, usted como juez ya veía estas tensiones con el Ejecutivo aflorándose. ¿Usted qué cree que llevó hasta esta situación de tensión que finalmente se pacificó con la aprobación del dictamen, no? Las interrogantes en política a veces no son fácilmente manifestadas, evidenciadas, pero el paso del tiempo, y más aún cuando son algunos los actores políticos que toman decisiones, porque esta es una decisión política, obviamente, una decisión jurisdiccional, un dictamen, pero tiene consecuencias políticas. No sabremos por ahora qué lo motivó, pero algún viejo político ecuatoriano muy inteligente, a quien yo respeto mucho, decía alguna vez,
En materia política, cuando se juntan dos personas a las 12 de la noche en la mitad del desierto del Sahara, al día siguiente se conoce en el New York Times. No hay secretos en política. Pasarán las horas, pasarán los días, los meses, los años, pero en algún momento sabremos qué fue lo que motivó a esta decisión que se lo hizo de manera tan ágil. Pero no hubiera sido mejor para evitar estas conjeturas que mediante un diálogo abierto con representantes de la sociedad civil, ante el público en general, con la concurrencia de actores, hubiera podido conversar la Corte Constitucional con el Ejecutivo y llegar a un acuerdo que iba a ser de beneficio para el país, y no entre esta decisión que ha generado tantas dudas de la Corte Constitucional. Bueno, algún momento yo no tengo la información, tengo únicamente la preocupación. La preocupación creo que la comparten la gran mayoría de los ecuatorianos, se plantean interrogantes, hay conjeturas que se dicen a sottovoce, yo no repito cosas de las que no tengo prueba alguna, pero me parece que no ha salido bien parada la Corte Constitucional, y lamentable, porque reitero mi respeto, mis consideraciones para los que fueron mis ex compañeros, para los tres nuevos, que son gente también de mérito, pero creo que equivocaron el rumbo. Gracias, doctor Enrique Herrería, ex juez constitucional, jurista con larga experiencia, y nos ha dado su criterio sobre esta situación de convocatoria a una asamblea constituyente. Y bueno, recordemos que estas decisiones se toman también hace algunas semanas atrás. Conversamos con el mismo doctor Herrería sobre las presiones que tiene la Corte, o que tenía la Corte en ese entonces, de donde se realizó una marcha que organizó el gobierno, liderada por nada más y nada menos que el presidente de la República, y a la par también aparecían vallas con las caras de los jueces, ¿no? Y bueno, allí el doctor Herrera sostenía que tenía que llamarse al diálogo, que tenía que, bueno, de alguna manera limar esas asperezas sentándose a dialogar. Bueno, veremos qué sucede con este proceso, doctor Herrería. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, Verónica y Andrés. Muy gentiles por parte de ustedes.